Buen día. En esta sesión vamos a cubrir un poco acerca de pruebas de calidad para el front-end en nuestra aplicación creada con ECMAScript. Hasta el momento estamos trabajando en un patrón de Boundary Control Entity y tenemos ya algo para poder acceder a los datos que están expuestos en un endpoint de REST. Ah, Básicamente hemos creado un método para contar los registros, uno para eh, buscar, obtener los registros. Y nuestro método para obtener los registros es consultar al endpoint de REST y estamos devolviendo una promesa. Ah, entonces ahora la pregunta es cómo podemos hacer para probar nuestro código. Vamos a empezar por algo mucho más sencillo. Vamos a empezar por realizar la configuración de nuestro framework para pruebas y posteriormente vamos a hacer pruebas reales ya en nuestro código. Existen múltiples alternativas para esto. Una de las comprobadas, que bastante populares, es utilizar un framework que se conoce como Mocha. Entonces vamos a obtener Mocha. En nuestro proyecto no tenemos nada al respecto y vamos a trabajar sobre él. Eh, lo primero que necesitamos es obtener las referencias para ello. Eh, Vamos a crear, lo puedo descargar de internet, pero voy a crear ahora dos directorios, uno que se llame Mocha en cualquier lugar, no dentro de mi aplicación. Y voy a obtener toda la dependencia de Mocha. Como ya tengo instalado el gestor de paquetes de Node, voy a utilizar ese gestor de paquetes para obtenerlo. Entonces voy a utilizar npm install y le voy a decir que solo quiero descargarlos en el ambiente de trabajo, que es el directorio donde estoy actualmente. Entonces eso no lo va a instalar globalmente, sino que solo lo va a instalar acá. Voy a descargar Mocha. Esto depende de la velocidad de internet. Y ahora que ya lo descargó, puedo ver que solo la dependencia pesa 9 megas. Y mi aplicación no tiene ni siquiera cerca de 1 mega de código. Entonces, a mí me parece un poco risible incluir todo esto en mi aplicación y nunca lo voy a utilizar. Entonces, lo único que voy a hacer es copiar los componentes que a mí me interesan. Ya está creado en mi ambiente de trabajo a un espacio que se conoce como uh, en GS tengo algo que se conoce como lib. Yo acá suelo incluir en esta lib todas las cosas que son de terceros. Entonces voy a utilizar Mocha y Chai para las pruebas. ¿Ya? Normalmente yo lo pondría en un espacio de test que también ya está creado, pero de momento lo voy a incluir acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es copiar las cosas que me interesan. Entonces básicamente de todo lo que se descargó, que está acá, pueden ver que se creó algo que se conoce en Node Modules, hay una infinidad de archivos para hacer pruebas, pero a mí me interesa solo el control básico. Entonces voy a descargar o voy a copiar, digamos, únicamente bueno, el core del framework, digamos, para pruebas, que sería Mocha y primero la hoja de estilo para que me dé un formato el archivo. uh, Acá y voy a copiar eh, además de esto existe una versión que está transpiled para tener compatibilidad backward para los navegadores que no soportaban ECMAScript y está la versión de ECMAScript 2018.
Entonces voy a copiar esta versión ECMAScript para funcionar. Ahora voy a hacer este mismo procedimiento porque Mocha va a ser el framework para las pruebas, pero necesito algo para poder utilizar asserts. Mocha trae un set de asserts bastante limitado, pero tradicionalmente Mocha se suele utilizar con un framework que se conoce como Chai. Entonces voy a hacer el mismo procedimiento que ya realicé para Mocha. Voy a crear algo para descargar la dependencia. Voy a usar npm nuevamente. Y ahora voy a obtener la versión de Chai. Si yo veo nuevamente, la dependencia pesa más de 1 mega, lo cual nuevamente es demasiado para mi proyecto. Solo voy a copiar las funcionalidades básicas. Voy a copiar Chai y Chai.js al directorio de trabajo. Con esto ahora entonces dentro de mi ambiente ya tengo las dependencias que necesito. Voy a crear ahora un espacio como un archivo para realizar las pruebas que me va a servir como lanzador, digamos, de las pruebas. Eh, Voy a crearlo um, dentro de test. Voy a crear lo que se conoce como Mocha. Y ahora lo que voy a hacer es agregar la hoja de estilo de Mocha, por ejemplo. JS, lib, Mocha, CS. Y ahora voy a crear un espacio de trabajo para que Mocha pueda trabajar. Requiere un div eh, y este div tiene que incluir un ID que se llame Mocha para poder trabajar. Entonces acá Mocha va a rellenar todo el resultado de las pruebas con las que se trabaje. Ahora voy a crear unos scripts para poder incluir el framework, y esto lo tengo en JS, lib, Mocha, y voy a incluir el script de Chai también. Ahora que ya tengo esto, voy a crear un script para inicializar Mocha. Mocha tiene distintas maneras de trabajar. Algunas de estas maneras es utilizar algo que se conoce como Behavior Driven Development. Hasta el momento hemos cubierto um, Domain Driven Development, en el cual el desarrollo se basa en el conocimiento del dominio. Escribo el código y posteriormente las pruebas. Test Driven Development, en el que creo las pruebas y luego creo el código que satisfacen estas pruebas. Y existe también lo que se conoce como Behavior Driven Development, en el cual se crea un acuerdo escrito en lenguaje natural y luego este acuerdo en lenguaje natural se traduce en código. La ventaja de esto es que es fácil integrarlo dentro de metodologías de desarrollo ágiles basadas en historias de usuario.
Entonces estos acuerdos se crean en lenguaje natural, lo cual hace más fácil para la gente que no es del área técnica, que no son desarrolladores, sino que trabajan de la parte del negocio, y escribir los elementos mínimos para agregar valor a las aplicaciones. Entonces ahora vamos a inicializar, eh, para tener un ejemplo también. Mocha puede trabajar de distintas maneras. Esto es solo un ejemplo para presentar otra metodología de desarrollo. Y vamos a utilizar Mocha y le vamos a decir que vamos a utilizar Behavior Driven Development. Para evitar estar escribiendo, porque Chai contiene algo que se conocen como asserts. Entonces, en lugar de estar poniendo child assert, etcétera, cualquiera de los elementos que trae, de los miembros que trae, yo suelo, para que sea un poco más parecido, digamos, a lo que ya estamos acostumbrados, o yo estoy acostumbrado en otros lenguajes de programación, a crear algo que se conoce como assert. Entonces, esto es como un atajo para digitar menos. Parece que esto es child assert. También expect, en algunos casos suelo utilizarlo para poner como las variables globales, digamos, ya poder utilizarlo en el resto. Entonces ahora que ya tengo mi aplicación, voy a ver si todo está en orden. Test Mocha HTML. Entonces ya todo está funcionando. No hay nada en este momento. Voy a minimizar. Voy a crear mi primera prueba. En Behavior Driven Development, lo que voy a hacer es describir la historia que estoy creando. Entonces voy a crear otro script para ponerlo separado, solo para la prueba, para que tenga más claridad del ejemplo. Puedo hacer varias historias, cada una necesita entonces un bloque que sea describe. Y voy a hacer un ejemplo sencillo de paridad, ver si un número es par o es impar. Entonces Mocha me dice que luego de de definir la historia, lo que tengo que hacer es pasar una función. Mocha no promueve el uso de funciones arrow, porque necesita mantener el contexto. Entonces tenemos que utilizar, os recomiendo utilizar notación previa a ECMAScript para no tener problemas. Entonces voy a respetar eso. En la documentación de Mocha está eso explícito. Voy a crear una variable que va a ser una variable que solo existe para para esta historia de usuario, ¿verdad? Va a ser el número al que quiero probar. Entonces, Behavior Driven Development establece que yo tengo que poner primero los supuestos, luego qué vamos a realizar y luego qué hay que hacer. O sea, básicamente es, por ejemplo, supongamos que tengo un formulario. Entonces, ese es el supuesto. Tengo un formulario. La condición, si el usuario no ingresa los campos requeridos, entonces yo tendría que mostrar los mensajes de error. Entonces, eso sería, por ejemplo, algo que está declarado en Behavior Driven Development. Tiene los supuestos, la condición y las acciones. Entonces, eso va a variar, puede hacerse de múltiples maneras. Como se elabora en estos, habrá que leer la documentación de Mocha al respecto para poder trabajar. Voy a hacer algo sumamente simple. Voy a utilizar it, que es la condición más simple. Puedo poner cualquier cantidad de cosas acá. No va a tener una secuencia lógica.
debería tener un número y voy a hacer acá una función para esta condición y acá número, que es una variable global dentro, o una variable, digamos, dentro de la historia, la puedo acceder desde aquí adentro. No la voy a alterar desde aquí adentro, puedo hacerlo. Entonces ya la inicialicé y ahora voy a utilizar un assert de child. Un assert de is defined. En JavaScript o en ECMAScript, las variables si no están inicializadas aparecen como un define. Entonces aquí me está permitiendo validar si ya esto fue inicializado. Ya tengo mi primer caso acá. Eh, Me falta acá, veamos. Me falta acá un bloque final. Y es que ya inicialicé Mocha, pero tengo que ejecutar a Mocha. Voy a poner un script al final. Ya cuando todas mis pruebas están definidas, lo último que tengo que hacer es llamar a Mocha run. Okay, ahora entonces que ya tengo esto, ya se creó mi historia y mi historia tiene ahorita un solo paso y se ejecutó, se ejecutaron todos los pasos y tiene pasó la prueba. Entonces puedo ver ahora, realizar otra vez la ejecución y acá me está mostrando qué es lo que se ejecutó. Okay, vamos a seguir trabajando en nuestra historia. Pues ya tengo un número, ya, entonces se cumplió. Entonces ahora lo que tengo que validar es el número debería ser par. Entonces, como el número lo inicialicé en impar, esto no se va a cumplir, esta prueba no va a funcionar. Entonces, vamos a ver cómo se ve cuando una prueba no pasa. Voy a comparar si el resultado es 0 para el resto, el módulo de la operación entre dos. Eso quiere decir de que es par. Se puede hacer assert. Ahora voy a usar equals resultado con esperado. Esto debería fallar. Tengo un error acá. Estaba ejecutando solo la prueba, pero quiero... Le di... Voy a regresar a la prueba, perdón. Estaba realizando solo el último paso. Eh, si yo veo ahora, vamos a ver que tengo todo... tengo un error. O sea, acá me está mostrando el error y no va a pasar. Ya, eso es lo que no se está ejecutando, no está funcionando. Si yo quiero que esto pase, entonces tendría que hacer es cambiar, por ejemplo, ahora esto se supone que es par, voy a poner 6 por ejemplo. Y ahora ya mi código está pasando.
Entonces ya tengo la garantía de que mi framework está instalado y está funcionando como debería. En la próxima vamos a trabajar ya en nuestro código en realizar una prueba real para las funcionalidades que están consumiendo el endpoint de REST. Eso sería todo de momento. Muchas gracias.